Hoy día hablaremos de maestros. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un maestro en su vida? El título del sermón que quiero presentarle hoy día se llama Recomendaciones para un maestro, de un maestro para un ministro joven. Muchas veces en nuestras vidas, cada uno de nosotros ha tenido algún maestro, ¿ya? Y en esta oportunidad nos vamos a basar en el texto de segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor en la versión NBI, nueva versión internacional, por si no calza las mismas palabras con su versión. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo en una carta, una epístola, a un ministro joven, Timoteo. Timoteo se había quedado en la ciudad de Éfeso cuando Pablo salió a predicar, ¿verdad? Éfeso era una ciudad muy convulsionada, había mucha gente, muchas nacionalidades, puesto que era un puerto. Y además había mucha idolatría. Había un templo de la diosa Artemisa o Diana, después con los romanos, ¿verdad?, donde había mucha convulsión. La sociedad era muy difícil, sobre todo para las personas que estaban iniciando el Evangelio, sobre todo para un nuevo ministerio, para una nueva creencia que se estaba arraigando en la sociedad, como era justamente el creer en Jesús, en creer este nuevo Dios, un Dios viviente, Jesucristo. Y es así como Pablo tiene que seguir su misión, pero como encontró que Éfeso era una ciudad muy complicada, le pide a su hijo, como él le llama, Timoteo, le dice: Timoteo, quédate en Éfeso para que acompañes a los nuevos creyentes, para que tú les fortalezcas, para que tú seas quien los guíe. Pablo sigue su ministerio. Estamos hablando de la última etapa del ministerio de Pablo, prácticamente un par de años después iba a ser preso en Roma y además iba a fallecer. En esta epístola es una de las características que tiene, que fue uno de los últimos escritos que Pablo hace y se lo envía a Timoteo justamente para guiarle. Y él lo dice en el texto que acabamos de leer: cada vez que te recuerdo, cada vez que me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿verdad?, estás tú. Y dentro del texto le dice: espero que vengas pronto a verme, porque él ya estaba preso en Roma. El anhelo de Pablo era justamente la preocupación de los hermanos de esta ciudad de Éfeso. Como lo dije ya, una ciudad muy conflictiva, con mucha idolatría, con muchos conflictos. Y él sabía que le había encomendado algo muy difícil a Timoteo, un ministro joven. Y es por eso que el sermón lo hemos titulado Recomendaciones de un maestro para un ministro joven. Qué difícil debe ser enfrentarse a una comunidad adversa, donde todo es distinto, donde se habían levantado maestros con otras filosofías, donde se pretendía volver nuevamente a la ley de Moisés, donde había idolatría con estos templos majestuosos. Estamos hablando que este pueblo, esta ciudad de Éfeso se encontraba en Turquía, ¿verdad?, que era una ciudad bastante politeísta, así que era complicado. ¿Quién de nosotros, como lo decía al principio, no ha tenido un maestro, alguien en que ha confiado en uno, que lo ve desde pequeño, lo empieza a adoctrinar, lo empieza a enseñar? Yo recuerdo
Hace muchos años atrás yo estaba en cuarto básico, es decir, una cantidad de tiempo inconmensurable, donde un profesor de cuarto básico, un día, él nos pidió en clases, nos dijo, hagan una carta, envíenme ustedes, a cada uno de nosotros, envíenme una carta. Cuarto básico, estamos hablando 10, 11 años. Antiguamente, hoy día el profesor diría, hágame un email. En aquellos tiempos uno tenía que escribir de puño y letra, ¿verdad?, las cartas, porque se enviaban cartas, aunque ustedes, los más jóvenes, no lo crean, ¿verdad? Efectivamente, antiguamente uno escribía cartas a puño y letra y después las enviaba. Eso era lo más simpático. Y en aquel tiempo fue la primera vez que este maestro me sorprendió pidiéndome una escritura a mano. Y todos quedamos sorprendidos, sobre todo por la corta edad. Y yo me recuerdo que tomé mi cuaderno y me puse a escribir. Puse la primera letra, querido profesor, y ahí quedé. ¿Pero qué le digo? ¿Qué les digo? Querido profesor, y ahí estaba, querido profesor. ¿Qué le digo? Sí. Pero fue pasando el tiempo, el rato, porque ya, bueno, hay que escribir, hay que entregar la tarea, entonces había que cumplir. Y empiezo a adentrarme en mis propios pensamientos, lo más íntimo de mi corazón, ¿verdad? Y empiezo a escribirle, querido profesor, y empiezo a contarle cosas que yo creo que ni siquiera los más cercanos ni mis padres sabían. Se abre mi corazón. Y le escribí su carta y se la entregué. No sé qué hizo el profesor con las 40 o 50, porque antiguamente los cursos eran muy grandes también. Con las 40 cartas que habrá recibido, ¿verdad? Seguramente las atesoró, las guardó, no sé si todavía las tendrá, no sé si el profesor existe todavía, no lo creo, pues yo ya estoy bastante viejito. Pero ¿a qué voy con esto? A que ese mismo profesor después, por alguna razón, seguramente encontró algún hilo literario en mí, el cual no existe, pero después, a fin de año, me regaló un libro. Un libro que atesoré mucho. Lo guardé y lo tuve ahí siempre, nunca lo leí. La beta literaria no es lo mío. Pero siempre lo veía y me acordaba de él. Es más, me acuerdo tanto hoy día, él me marcó. Fue un maestro que en mi vida me marcó. Y fue lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo. Porque le escribe esta epístola a Timoteo y le pone deseos, le pone lo que él piensa de él y le escribe. Versículo 5 dice, traigo a la memoria tu sincera fe, que primero estuvo en tu abuela y después estuvo en tu madre, y que no dudo que está en ti. ¿Qué le está diciendo el maestro al alumno, el maestro al discípulo, el maestro al pastor joven, al maestro al discípulo joven? Primero que nada le está diciendo, yo estoy convencido que tú tienes lo principal que debes tener, que es la fe. La base de esto se llama fe. Pablo le dice a su ministro joven, yo estoy seguro, porque primero estuvo en tu abuela, en tu madre y en ti, estoy convencido que tú la tienes, la fe. Y eso estoy convencido. Y como estoy tan convencido de que tú tienes fe, continúa en el versículo 6. Dice, por eso te recomiendo, es decir, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. ¿Qué le está diciendo Pablo a su discípulo? Mira, tú tienes fe, pero cuando yo fui y estuve contigo, yo recuerdo que yo impuse las manos en ti, y en ti hay un don hoy día. Hay un don. Y la Biblia, cuando habla de esto, se refiere a ¿qué cosa? Al don del Espíritu Santo. Hay que ponerse en el contexto, años 60 después de Cristo, es decir, Jesucristo había ascendido a los cielos hace 30 años, había un ministerio incipiente, 30 años de evangelio, ¿verdad?, donde se predicaba y donde se estaba enseñando acerca del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio no el Evangelio, sino en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, se relata la venida del Espíritu Santo.
La venida del Espíritu Santo al final llega sobre todas personas. Es decir, lo que le está diciendo Pablo aquí y está reafirmando, y que también es para nosotros hoy día, yo estoy seguro que con la imposición de manos y con tu fe, hoy día tú tienes un don, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tienes que avivarlo, tienes que soplar esa llama. La Biblia hace referencia al Espíritu Santo como que es una llama que está al interior de todos los creyentes. Este mensaje es para los creyentes, es para nosotros. No estoy predicando aquí a los inconversos. Este mensaje es para creyentes. Es decir, todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, hoy día tenemos una llama dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo hay que avivarlo para que crezca. Y es por eso que hoy día les voy a proponer 3 áreas de avivamiento que el cristiano necesita fortalecer, que lo menciona Pablo en estos 3 versículos que yo he leído, para que el cristiano llegue con el mensaje del Evangelio a otras personas. Muchas veces seguramente usted se ha preguntado, ¿cómo llego con el Evangelio a mi vecino? ¿Cómo le hablo a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le hablo a mi familiar? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo le transmito esto que fue transmitido primero de la abuela de Timoteo, después a su madre? No vaya a pensar que esto es por herencia. No, esto no es herencia. No es que mi papá, mi abuelo, ahora yo. No, cada uno da su propio paso, cada uno recibe a Jesucristo en su corazón. Y como todos lo dicen, ¿verdad? Jesucristo tiene hijos, no tiene abuelos, nietos, tiene hijos. Es decir, cada uno, esto es individual. Por lo tanto, vamos a ver qué debemos fortalecer para poder llegar y transmitir el Evangelio. Versículo 7 del mismo texto que leímos, de las recomendaciones. Primero, tenemos 2 cosas asentadas. Primero, que tenemos fe. Segundo, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de ahí vienen las recomendaciones. Versículo 7. Pues Dios, y le dice Pablo a Timoteo, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, pensando Pablo que Timoteo era un poco timidón. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder. Por lo tanto, primer área de fortalecimiento en un cristiano para poder llegar a las personas que están al lado nuestro, el poder. ¿Qué es lo que es el poder? Yo hacía referencia hace un rato atrás a Hechos 1.8. Hechos 1.8. Los lentes están medio... Hechos 1.8. Dice así, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué cosa? El poder. Recibirán el poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, más amplio, ¿y hasta dónde? Hasta el último de la tierra. Pues bien, esta palabra poder, su raíz viene de dínamos. Dínamos es un poder explosivo, es algo poderoso, no es algo un podercito, es algo potente. Ese es el poder. Es decir, cuando en Hechos, si usted recuerda, Hechos 2 y hacia adelante, cuando los evangelistas reciben o cuando los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, ¿qué pasa con Pedro? Pedro va y predica, habla, más que predicar seguramente se pone a hablar de Jesucristo y de este poder maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? 3.000 personas se convirtieron. 3.000. El poder se manifestó. ¿Por qué? Porque estábamos en el inicio de algo poderoso. Estábamos en el inicio del ministerio del Espíritu Santo, que hoy día poco se habla, pero el Espíritu Santo es el tiempo de nuestra iglesia, es el tiempo de hoy, es nuestro tiempo. Si hay algo por lo cual debemos preocuparnos hoy día en nuestras vidas, es de este poder que tenemos dentro de nosotros. Porque la profecía fue cumplida. En los últimos tiempos, el Espíritu Santo será derramada, ¿verdad? Que viene del tiempo de los profetas antiguos,
que era la profecía, que el Espíritu de Dios sería derramado. Ya no estaría sobre un pueblo, así como hemos estudiado por largo tiempo, ¿verdad? Deuteronomios, donde Dios se ponía enfrente y Él le mostraba que Él iba enfrente. Hoy día Él no va enfrente, que eso es lo más maravilloso. Hoy día va dentro. Es tremendo. Ya no va frente, ya no se manifiesta en una nube, ya no se manifiesta en un milagro. Está dentro de nuestras vidas. Es extraordinario. Apocalipsis 3:20, versículo evangelístico. Todo evangelista se sabe este versículo. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, estoy parafraseando, entraré y cenaré con él. Y él conmigo, dice Jesús. Es decir, Jesús entra en nuestras vidas. Este poder está en nosotros. ¿Qué es lo que se nos pide en la primera? ¿Qué es lo que le está pidiendo Pablo a su ministro joven? Aviva tu fuego. Haz que el poder sea potente. Tú lo tienes. No tengas miedo porque Dios está contigo. ¿Qué hemos estudiado en Deuteronomios? La confianza que Dios quería para el pueblo es que confiaran que Él estaba con el pueblo. ¿Qué nos dice hoy día Dios a nosotros? Jesús está en tu vida. Jesús está en tu corazón. Segundo, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder. Ya lo vimos, el Espíritu Santo lo tenemos y está dentro de nosotros y debemos avivarlo. Y segundo, ¿qué es lo que debemos avivar dentro de nosotros? El amor. No te ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor. ¿Qué dice Jesús cuando le hacen unas trampas a Jesús? Le dicen, maestro, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento que está en la ley? Porque lo querían prender, ¿verdad? Querían que dijera cualquier cosa para decir, tú estás blasfemando. ¿Qué dice y qué responde Jesús? El principal mandamiento es, amarás a tu Dios, hacia arriba, y a tu prójimo, a todos, ¿como a quién? Como a ti mismo. Y ahí encapsuló y encerró todo el Evangelio. Y hoy día nosotros, en la sociedad que estaba Timoteo en esos tiempos, que yo hice un pequeño esbozo, ¿verdad? En la sociedad que estaba Timoteo, una sociedad idolátrica, una sociedad que buscaba falsos profetas, que tenía falsos maestros, que la doctrina la estaban desvirtuando, que Pablo entrega un montón de consejos. Si usted quiere leer esta epístola más adelante, se va a dar cuenta que aconseja sobre el matrimonio, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los obispos. Pablo le entrega una cantidad, pero interminable, de lista de cosas que Timoteo debía preocuparse. Pero le entrega estas 3 cosas que él tiene que fortalecer: el poder del Espíritu Santo, el amor. Juan, capítulo 13, 34 y 35, ¿qué dice? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos, esta palabra todos viene del griego todos, que significa todos. Fue un chiste. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cómo se manifiesta el verdadero cristiano? A través del amor. El amor es la clave. Si no tenemos amor hacia el prójimo, amarás a tu Dios como a tu prójimo, como a ti mismo. Algunas personas piensan que no deben amarse.
pero es un mandamiento de Dios. Debemos amarnos. Pero así como nos amamos nosotros, respetar nuestro cuerpo y hacer cosas sanas, ¿verdad? También debemos amar a nuestro prójimo. Y esa es la segunda clave de estas recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo. Debes avivar en ti el amor. Había un hombre que caminaba por la orilla del mar y a lo lejos, muy a lo lejos, él ve una danzarina danzando. Decía, ¿cómo en la playa y a esta hora tan temprano una danzarina en la playa? Decía. Le llamó la curiosidad, porque una de las principales cosas que tenemos nosotros los hombres somos curiosos. Se acerca, acelera el paso y a medida que se acercaba, la figura más se resaltaba. Sí, era una bailarina que se volteaba, caminaba hacia adentro y se devolvía. No puede ser. Se acercó, hasta que llega cerca de un hombre y en realidad se da cuenta, y su decepción porque él quería encontrar la bailarina, se da cuenta que no era una bailarina. Se da cuenta que era un hombre que lo que estaba haciendo, estaba recogiendo estrellas de mar. Recogía una estrella de mar, se daba vuelta y la lanzaba nuevamente al mar. Le llamó la atención. Y dijo, se acercó a él y le dice, disculpe, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo no lo ve? Estoy salvando estrellas de mar. Entonces este hombre le dice, pero vamos, si la playa está llena de estrellas de mar, ¿qué consigues con eso? Mira, el hombre se agachó, recogió otra estrella de mar y le dijo, mira, y la lanza lo más adentro que puede. Y le pregunta, ¿te diste cuenta? Sí, le dice, pero da lo mismo, hay cientos en la playa. Sí, le dijo, pero para esa estrella no es lo mismo. Muchas veces nosotros pretendemos salvar al mundo y queremos hacer grandes tareas para salvar la humanidad, siendo que muchas veces el trabajo individual, el trabajo independiente de uno, salvar una persona, ya es hacer la diferencia con esa persona. ¿Con cuántas personas en su vida usted ha hecho la diferencia que realmente signifique que para esa persona significó algo? Tengo una hija que está estudiando enfermería. Esto que voy a decir no lo sabe ella, pero ahora lo va a saber. Cuando ella empezó a estudiar enfermería, siempre yo le recomendaba, hija, cuando partas en los hospitales y cosas, no te tienes que involucrar porque esto es tu profesión. Por lo tanto vas a ver gente que muere, gente que le pasan cosas, abuelitos. No te involucres. Tienes que ser profesional. Ella ya está en los hospitales y pasó lo que tenía que pasar. Primer abuelito que se encontró dijo, papá, llegó, tengo que ir a visitarlo. Hija, tranquila, porque vas a encontrar con cientos de abuelitos en tu profesión. Después pensando y dándome cuenta lo que habíamos hecho con mi esposa por muchos tiempos en nuestra vida y lo que Dios ha hecho en nosotros, yo estaba equivocado. Porque las personas que se involucran personalmente en la vida de las personas y hacen la diferencia son las que realmente salvan al mundo. Involucrarse significa compromiso. Involucrarse significa amor. Involucrarse significa hacer la verdadera voluntad de Dios. Y eso marca la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entre el profesional que estudió para algo y el que realmente hace las cosas porque le nace y porque ha avivado el fuego del don de Dios. Así que, hija, reconozco que estaba equivocado. Hay que involucrarse para marcar la diferencia en las personas. Todos hemos sido llamados a marcar la diferencia. ¿Cómo? Con el Evangelio de Dios. Porque si nosotros no avivamos
el Espíritu Santo en nuestras vidas, solo somos personas. Lo que hace la diferencia en nosotros es el Espíritu Santo, el don del fuego que Dios puso en nuestras vidas. Eso es. Tercero, dominio propio. Si pensaron que no iba a llegar a esto, igual iba a llegar. Dominio propio. El dominio propio muchas veces se piensa que tiene que ver con la lo irascible que somos, sobre si me enojo o no me enojo. El dominio propio tiene que ver va mucho más allá. El dominio propio tiene que ver con la templanza. Y si usted analiza la templanza en la Biblia, eso es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que no son frutos del Espíritu, sino es un fruto, y se lo explico enseguida por qué. Pero primero vamos a leer a Gálatas 5, 19 al 23, que a muchos les encanta y a otros no les encanta tanto estos versículos. Gálatas 5, 19, 23, hablando del Espíritu Santo y del dominio propio. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice Pablo. En realidad, esta es una lista pequeña, no es exhaustiva ni la única, pueden haber muchas más. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero lo que acabo de leer no es lo importante, sino lo que viene ahora. 22, dice así: en cuanto el fruto del Espíritu, y aquí está el fruto, no los frutos del Espíritu, sino uno, el fruto, uno. No son muchos, no somos un árbol de muchos frutos, somos uno que da solo un fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y sobre estas tales no hay ley que condene estas cosas. Estas listas no son solo listas. ¿A qué quiero hablar respecto a esto? ¿Y cuál era el mensaje de Pablo a Timoteo? Le dice, y el dominio propio. Y el dominio propio como un fruto. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, forma carácter. El dominio propio, o más bien el fruto del Espíritu, tiene que ver con el carácter de nuestras vidas. Nosotros tenemos un carácter, están englobados todas estas cosas. Y no me quiero referir a las primeras listas, porque en realidad cuando uno tiene un carácter bondadoso, o cuando ha avivado el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, el amor y el fruto del Espíritu se manifiestan por sí mismos. Un misionero escuchaba a un jefe de una tribu, que el jefe de la tribu le decía, misionero, señor, maestro, hace mucho tiempo que vengo con un sueño en mi vida que no me deja conciliar tranquilidad y paz. ¿Cuál es tu sueño? Yo sueño con 2 perros, uno blanco y uno negro. Y estos 2 perros se pelean. Pero resulta que yo tengo la potestad de alimentar a uno o alimentar al otro. Cuando un día alimento al perro negro, este prevalece sobre el perro blanco.
Y cuando yo alimento al perro blanco, este prevalece sobre el perro negro. Y el discípulo, perdón, el misionero le dice al jefe de la tribu: mira, yo te voy a decir qué significa eso. Dentro de nuestras vidas hay una lucha interna que todos tenemos, que es la lucha entre el espíritu humano nuestro y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y somos nosotros conscientemente los que alimentamos a uno o alimentamos al otro. Si alimentamos al perro negro, que tiene que ver justamente con todo lo que leímos al principio, las luchas, las peleas, los conflictos, obviamente eso va a menguar sobre el perro blanco, que tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestro fruto del espíritu. Por lo tanto, le dice a este jefe: tú decides a qué perro al interior tuyo deseas alimentar. Si quieres ser un hombre de Dios, alimenta al perro blanco. Si no quieres ser un hombre de Dios, alimenta al otro perro. En nuestras vidas, diariamente, en cada instante, está esta lucha. Una lucha interna en la cual está en la lucha de conflictos entre el bien y el mal, el espíritu de Dios y el espíritu humano, que se luchan. Depende de nosotros a quién alimentamos. Con la lectura, con la participación en la congregación, con la oración, con las buenas obras, con el amor, con todas estas cosas. Por lo tanto, estas son las 3 recomendaciones básicas que le hace Pablo a Timoteo. Y Pablo le dice: si tú tienes ya la fe y avivas el don de Dios que está en ti, y sigues estas 3 recomendaciones y las fortaleces, es decir, fortalece el Espíritu Santo, ampárate en el amor al prójimo, haz el bien y domina tu dominio propio, es decir, sé equilibrado. Todo te es permitido, todo. El mismo todo que comenzamos delante, mas no todo nos conviene. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién tiene el libre albedrío de qué es lo que nos conviene y qué no? Nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? En esta mañana, si usted tiene un deseo fervoroso de poder ir con el mensaje a otros, lo primero es su testimonio. Su testimonio. El cómo se está llevando en el camino de Dios, cómo está transitando por este camino del Evangelio. Yo le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de este mensaje, que es para quienes realmente quieren ser luz, quieren ser sal. Y muchas veces dicen: ¿cómo lo hago? Aquí están. Avive su espíritu, tenga amor hacia el prójimo y tenga equilibrio emocional. Muchas gracias le doy a Dios por su amor, su misericordia. Le voy a invitar a orar, que le demos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya, porque tú eres fiel y eres verdadero, porque nos recuerda la importancia del Espíritu Santo, nos recuerda la importancia de avivar el fuego que está en nosotros, de fortalecernos y darnos la alegría y el gozo de la salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú estás en nuestras vidas. Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, fortalécenos, danos la gracia y danos de tu amor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.